En la Orden de la Estrella de Oriente, seguimos reglas fundamentadas en el debate parlamentario para llevar a cabo de manera ordenada reuniones que permiten los miembros expresen su opinión y se llegue a una decisión que apoye la mayoría de los asociados. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del Gran Capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Hablaremos hoy sobre las reglas de Robert. En las reuniones de capítulos, grandes sesiones y asambleas trienales, los miembros de la Estrella de Oriente hacemos uso de reglas de orden propias de la organización y de las reglas de Robert para beneficio de los miembros. Las reglas parlamentarias o las reglas de Robert exigen el quórum reglamentario presente en las reuniones para poder tomar decisiones. Estas reglas parten del principio que todos los miembros tienen los mismos derechos, empezando por el derecho a saber cuál es el asunto pendiente que se llevará a votación. Las reglas de Roberts garantizan que solo se puede considerar una propuesta a la vez. Solo quien preside puede otorgar el permiso de hablar. Además, solo una persona tendrá el uso de la palabra a la vez. Existen otros detalles importantes que debemos de observar. Todo asunto que se presente debe de estar en orden con la agenda del día. Todo asunto presentado a la asamblea debe de estar en orden con los reglamentos. Toda pregunta o comentario se dirige solamente al oficial que preside. No se permite ningún tipo de debate cruzado. Ningún miembro puede hablar hasta que el oficial que preside le conceda la palabra. El oficial que preside la reunión deberá permanecer imparcial. Solo votará en toda votación hecha por boleta y ejercerá un voto dirimente de ser necesario. La mayoría de los miembros decide cualquier asunto puesto a su consideración. Ningún miembro hablará 2 veces sobre el mismo asunto. Solo podrán hablar nuevamente hasta que todos los demás interesados hayan hablado una vez. Los miembros que no desean votar permiten que las decisiones sean tomadas por aquellos que votan. Debemos recordar que en este proceso el silencio expresa consentimiento. Cualquier miembro en uso de sus derechos en la Orden de la Estrella de Oriente puede presentar, apoyar, debatir o votar por una moción. ¿Pero qué es una moción? Una moción es la forma de presentar un asunto a la asamblea para su consideración y futura acción. El trámite de una moción puede ser muy sencillo o complicarse con enmiendas. Veamos aquí algunos ejemplos. Comúnmente, el miembro se pone de pie y espera ser reconocido por la presidencia para que le conceda el uso de la palabra. Luego empieza. Venerable matrona u oficial a cargo, yo propongo y presenta su idea. Después la venerable matrona dirá, el hermano XXX ha presentado una moción, asunto Y. ¿Alguien la secunda? ¿Alguien la secunda? ¿Alguien la secunda? Observen aquí que la moción debe de repetirse en su totalidad y se debe de preguntar 3 veces si alguien la secunda. Si nadie secunda una moción, se pierde y los trabajos continúan. También podría suceder el siguiente caso. Al igual que en el caso anterior, un miembro espera de pie ser reconocido por el oficial que preside. Luego dirá, venerable matrona, yo propongo y presenta su idea. Inmediatamente después de presentar su moción, una afirmación pudiera surgir de otro miembro que está de acuerdo y responde, yo secundo la moción, venerable matrona. La venerable matrona dirá, el hermano XXX ha presentado una moción, asunto Y, y
La moción está debidamente secundada. ¿Alguien se opone a la aprobación de esta moción? ¿Alguien se opone a la aprobación de esta moción? ¿Alguien se opone a la aprobación de esta moción? Al no haber oposición y reinar el silencio, la moción queda aprobada. También pudiera darse el caso que alguien presenta una enmienda a la moción principal. Un miembro espera de pie ser reconocido por el oficial que preside. Luego dirá: venerable matrona, yo propongo, presenta su asunto. Inmediatamente después, otro miembro se pone de pie y al ser reconocido por el oficial que preside dirá: venerable matrona, yo propongo cambiar una palabra o palabras de la moción pendiente. Si la hermana o hermano que presentó la moción acepta la enmienda, el oficial que preside puede presentar a la asamblea la moción incluyendo las enmiendas sugeridas para su deliberación. En caso contrario, el miembro que presentó la moción puede rechazar la enmienda o hasta retirar su moción. Pero si las enmiendas surgen después que el oficial que preside presentó la moción a la asamblea, las enmiendas no pueden ser aceptadas porque la moción es propiedad de la asamblea y no puede cambiarse sin el consentimiento de los miembros. Esto quiere decir que debemos discutir y votar primero por la moción y luego aceptar las enmiendas si es necesario y votar por ellas. Otra situación que pudiera surgir es la siguiente. Un miembro espera de pie ser reconocido por el oficial que preside. Luego dirá: venerable matrona, yo propongo. Inmediatamente después, una afirmación pudiera surgir de otro miembro que está de acuerdo y responde: yo secundo la moción, venerable matrona. La venerable matrona dirá: el hermano XXX ha presentado una moción sobre asunto Y. La moción está debidamente secundada. ¿Alguien se opone a la aprobación de esta moción? Otro miembro en el pleno pudiera decir: yo me opongo, venerable matrona, por las siguientes razones. Y luego de presentar sus argumentos, si es necesario, se inicia el debate, teniendo el primer turno la persona que presentó la moción. Después podrán hacerlo todos los que quieran expresarse, alternando los que hablan a favor y en contra de la moción en la misma proporción. El oficial que preside deberá mantener la discusión enfocada en la moción pendiente. Luego de la argumentación pertinente, la moción se someterá a votación, siendo aprobada o rechazada por la mayoría de los miembros. El debate queda cerrado cuando ha finalizado la discusión. El oficial que preside repite la moción y, si es necesario, recuerda las consecuencias de un voto afirmativo y uno negativo. El proceso termina cuando el oficial que preside anuncia el resultado de la votación. Recuerden, las mociones se registran en actas como adoptadas o rechazadas. Estos solo son algunos ejemplos de las más frecuentes mociones con que podemos trabajar. Es importante recordar, las actas se aprueban. Si son necesarias correcciones a las actas se aprueban con correcciones que figurarán en la siguiente acta. Los informes no se discuten. Los informes se reciben y se archivan. El informe del tesorero se recibe y pasa a comisión. Ya puede ser comisión de Hacienda, síndicos u otra, para la revisión y recomendaciones. Podrán encontrar más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.